porque en el encuentro pasado quedaron pendientes muchas inquietudes. Entonces vamos a iniciar con las inquietudes en el día de hoy y posteriormente entonces vamos a completar la parte que nos queda del derecho del embargo inmobiliario, que es una parte también súper extensa. Entonces, eh, si tienen ya, quedamos que iban a tener sus preguntas ya prehechas para entonces verificar cuáles fueron esas inquietudes que quedaron de ese día. Así que podemos iniciar con esas inquietudes. Bien, muchísimas gracias. Magistrada, buenas tardes. Yo quiero Bueno, hacer una preguntita porque quedé con una duda, no de lo que usted dijo, sino porque en una formación dijeron algo totalmente diferente y usted ok, abordó el tema, pero no pude hacer la bien. pregunta en la clase anterior. Es sobre las evidencias por WhatsApp. ¿Aplica en materia civil o solamente aplica en materia penal? No hablamos ese día de las evidencias por WhatsApp. No, no, digo que eso lo abordó una persona en otra formación y usted tocó algo de lo que esa persona abordó y ahí quedé confundido porque ella habló en contra de presentar evidencia a través de documentos de fotocopia. Sin embargo, usted dijo que era posible, haciendo la solicitud, claro está, ante el magistrado del debido proceso que había que realizarse respecto a la certificación. Entonces, por eso en este caso yo pregunto si las evidencias por WhatsApp aplican en materia civil o solamente en materia penal. Es que el medio probatorio por WhatsApp y la fotocopia son dos cosas distintas. Son dos cosas distintas. Mira, en materia civil la prueba es tasada. La prueba es tasada. No aplica porque va a depender de cómo tú quieras introducir ese medio de prueba. Porque tú me dices, ¿qué es lo que tú quieres? ¿A qué tú te refieres? ¿A esa impresión que se hace de WhatsApp y se deposita? No es una fotocopia, es una impresión de una conversación, porque son cosas distintas. Tú estás imprimiendo lo que tú tienes en un chat en materia civil, ¿verdad? ¿Cierto? ¿Cierto? ¿Me escuchas? Se le cerró, Máximo. déjeme buscar lo que se le cerró. Ah, ok. Sí, Adelante, magistrado, Felipe. es correcto lo que usted dice. Ah, ok, es correcto, perfecto. Entonces, eso es una impresión de WhatsApp. ¿Cuál es el tema? Que no es una prueba de la que legalmente pudieran admitirse dentro del derecho civil. Tú puedes utilizar, porque acuérdate que la materia penal es distinta a la materia civil. Allí nosotros tenemos libertad probatoria, porque tenemos a mano lo que es un auxilio judicial o una proposición de diligencia. Entonces, al tener un auxilio judicial o una proposición de diligencia, nosotros podemos legitimar ese medio de prueba en materia penal, porque no creas tú que una conversación que tú imprimas por WhatsApp, tú la vas a introducir en un proceso y esa prueba va a tener fidelidad, porque esa prueba tiene que autenticarse. Entonces tenemos una institución que te autentique esa prueba. Es una cuestión distinta. ¿Cierto? Pero entonces, en materia civil, al la prueba ser preconstituida, tú lo que puedes tener con ese escrito de WhatsApp impreso, que no estamos hablando, no estaríamos ahí hablando de una fotocopia, porque cuando se habla de fotocopia es una copia del documento original. Y en una impresión de una conversación de WhatsApp, tú no tienes una copia de una impresión de un original. ¿Ve? Porque eso es un equipo tecnológico. Entonces, esa impresión posiblemente de esa conversación, donde si tú no tienes un contrato por escrito, que tú tienes un contrato verbal, y tú tienes quizás en esa conversación de WhatsApp un reconocimiento de deuda, pero acuérdate
no es un documento formal. Entonces, tú sí lo que pudieras tener ahí es una presunción. Entonces, ¿qué tú vas a hacer con esa presunción? Tú lo vas a introducir, pero tú tienes que tener otro medio de prueba que te pueda dar como, te pueda empalmar, que te pueda dar como buena y válida esa conversación, pero tú tienes que tener entonces una prueba de las que sí son admitidas en el derecho civil. Es distinto. No sé si lleno tus expectativas, si no, lo puedo volver a repetir. Ok, bien. Muchas gracias. Estoy más claro ya, magistrado. Muchas gracias. Ok, pero como que no está totalmente claro, si quiere lo puedo volver a repetir. Es que esa es la diferencia entre prueba, libertad probatoria y prueba tasada. Tenemos prueba tasada y tú viste cuáles son los elementos de prueba que son admitidos. Entonces lo que dice las fotocopias no, no es que es un medio de prueba que no sea admitido. Si no son discutidas, inclusive te pueden hacer una prueba. Porque si no es un hecho controvertido, acuérdate que aquí lo único que se prueban son los hechos controvertidos. Los hechos no controvertidos no se prueban. Si tú, por ejemplo, depositas una fotocopia de un documento que la contraparte no te lo objeta, te lo está dando como bueno y válido. Y el juez lo tiene que acoger como bueno y válido. Ahora, el proceso está concebido para dos partes. Recuérdate que ninguna de las dos partes están dispuestas a perder. Las dos apuestan a ganar. Máster, continuamos. De momento no tenemos mano levantada. Ah, no tienen mano levantada. Quería que para que no surgieran tantas manos, ahorita hubiera menos manos, pero bueno, yo voy a tocar algún tema que parece que con la rapidez pasamos por alto y tiene que ver con la prueba idónea en materia de partición de bienes relictos. Recuerden que los bienes relictos son los bienes de decuyos o la demanda en partición por sucesión sucesoral. Entonces, dentro de la prueba idónea, en la primera fase de la demanda en partición de bienes relictos, hay un documento que es el documento base para esto. ¿Y por qué digo que es el documento base? Porque es el documento que le va a dar apertura a la sucesión. Y es el acta de defunción del decuyus. Creo que hablamos en ese momento que nada de levantamiento de cadáver, ni nada que se le parezca, sino que el oficial civil que tiene fe pública para este levantamiento es el oficial del Estado civil. Entonces, debemos de tener, ante la desaparición de una persona, debemos tener un acta de defunción para comprobar realmente que ya la vida preexistió. Entonces, pero hay una prueba idónea, porque ustedes me van a decir, bueno, pero si una persona está desaparecida y ya tiene 20 años desaparecido, 30 años desaparecido, y esa persona dejó bienes, y hay que darle apertura a la sucesión. Entonces, ¿qué se puede hacer? Entonces, ahí habría que agotar el procedimiento de desaparición, que es un procedimiento que a los 10 años hay pocos procedimientos o procesos de desaparición en el país. Creo que solamente conocí uno y he visto dos. Uno de un ingeniero de Santo Domingo, parece muy renombrado, y el otro fue el de Narcisas. Entonces, para darle apertura a la sucesión, iniciar el procedimiento de partición, entonces tendríamos que tener como una prueba idónea para la primera fase de la demanda en partición de bienes sucesorales,
debiéramos tener la sentencia de desaparición. Recuerden que tiene que ser una sentencia firme, que no esté cuestionada y que haya adquirido la autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada para que le pueda dar apertura a la sucesión del decreto. Eso era lo que quería acotar, que no lo vimos. Hablamos posteriormente de la demanda en reconocimiento judicial para aquellas personas que no hayan sido reconocidas por el decuyus y que se haga un reconocimiento post-mortem posteriormente en la jurisdicción. Y hablamos también de las experticias científicas, que hay muchos, si se hace una posición de Estado, que ya casi no se utiliza, pero pudiera ser. Pero si hay alguna controversia con la paternidad o con la maternidad de a quien se sucede o a quien se vaya a suceder, entonces tenemos también a nuestra mano la prueba científica que se realizaría con una necrosis y que posteriormente se haría con un reconocimiento en la jurisdicción. ¿Alguna pregunta le surge de este tema de la partición como prueba idónea? Les recuerdo, señores, en las demandas en partición, ya sea en partición de bienes de la comunidad o en partición de bienes religiosos, no se debe depositar más que la prueba en la partición de bienes de la comunidad de que el matrimonio se disolvió. Podría depositarse la publicación, que usted sabe que es la que abre el plazo para la demanda en partición, y posteriormente entonces en la demanda en partición de bienes relictos se deposita exclusivamente, se hace mención en la demanda, se solicita el comisario, se solicita el perito, solamente a modo de mención, pero no se menciona dentro de la demanda de ninguna de las dos los bienes sucesorales que posee el decreto. Porque en la primera fase nada de eso se ventila en esta demanda y a veces los abogados comienzan, no, a partir del inmueble en el DC, los muebles tal, un cuadro de pintor, unas prendas, señores, nada de eso se coloca en en el primer emplazamiento para el conocimiento de estas demandas. Preguntas. Preguntas. No hay mano levantada. Ok, pues continúo. Entonces, nos vamos al embargo inmobiliario. Pero nosotros tenemos que identificar sobre cuál de los procesos de embargo inmobiliario vamos a ver para hablar de prueba idónea. En su presentación yo no se lo identifiqué, sin embargo, sí ahora lo voy a identificar. Y tenemos 3 tipos de procesos de embargo inmobiliario. Sin embargo, últimamente solamente estamos utilizando uno. No sé si todavía dentro de las cámaras civiles pudiera haber alguna persona que utilizara el procedimiento de embargo de derecho común porque, perdón, el procedimiento de embargo común porque es uno de los embargos más largos y que da lugar a incidentes del embargo inmobiliario. En la última instancia estábamos viendo para las asociaciones de ahorros y préstamos lo que era el embargo de la ley 6186 sobre fomento agrícola. Sin embargo, el de la 189 desplazó todas las acciones de la 6186 porque la 6186 era un embargo sumario, tal igual que la 189 con menos intensidad,
pero te hacía la misma conversión del mandamiento de pago que se convertía ya en embargo, muy diferente al embargo de derecho común que se utilizaba más en aquellos casos. Se utilizó mucho, pero posteriormente se comenzó a utilizar en los casos en que el inmueble no era registrado, porque esa inscripción se hace en la conservaduría de hipoteca y ya prácticamente se están en desuso. El embargo de la ley 189 le dio la ventaja al momento de su nacimiento a que aquellos acreedores que no habían dispuesto la particularidad de este embargo para hacer su tipo de ejecución, que recuerdo que fueron cientos de incidentes que tuvimos que resolver sobre la base de que los deudores establecieron un incidente en específico, y era que si usted no había escogido el embargo de las 189 para usted realizar la ejecución en caso de no cumplimiento de la obligación del deudor, entonces usted no lo podía utilizar, porque lo que visualizaba era que era una continuidad de un 7186, pero con plazos todavía más cortos, porque el plazo de derecho común establecía unos márgenes demasiado largos, un mandamiento de pago a 30 días, pero que tú hacías el mandamiento de pago y tenía una vigencia de 90 días para tú iniciar el procedimiento de embargo. Posteriormente, entonces, tenía el plazo de la inscripción, el plazo de la denuncia, el plazo del proceso verbal. Tenía que contratar tenía que darle poder a un alguacil para que el alguacil hiciera el proceso verbal de embargo. Posteriormente, el plazo de la inscripción, el plazo hasta llegar a la jurisdicción para la lectura del pliego de condiciones y posteriormente la fijación del procedimiento de la subasta, del momento de la lectura del pliego hasta el momento de la audiencia donde el inmueble se colocaba al mejor postor. Entonces, eso provocó que tuviéramos que utilizar muchísimo razonamiento. Razonamiento desde que las leyes de procedimiento son de aplicación inmediata y que por lo tanto podía el deudor, como era una ley de procedimiento, podía el acreedor someterse o acogerse al embargo de la 189. También establecía que el hecho de que, éramos nosotros haciendo teoría, Luis, que el hecho de que ningún procedimiento de embargo inmobiliario estaba tasado, solamente de la 6186, que era propio de las asociaciones de ahorros y préstamos y de algunas financieras, y que en ninguno de los procesos de embargo inmobiliario, en ninguno de los contratos con garantía hipotecaria se hacía consignar qué tipo de ejecución iba a realizar el acreedor, porque el acreedor al momento de pactar nunca le apuesta al incumplimiento y que por eso nunca decidía voy a utilizar el de derecho común, voy a utilizar quizás el abreviado. Y entonces ahí fuimos limando asperezas. Recuerdo que el magistrado Eladio, el tío de La Vega, fue uno de los que más propugnó por muchísimas teorías con relación a escribió varios libros con relación al embargo de la ley 189. Entonces, limando aspereza y al ser un embargo tan agresivo, pues yo digo que es una de las ejecuciones más agresivas quizás por el abuso que se hizo del embargo de derecho común, se acortan los plazos y ya no hay un deudor que no se acoja a la ley 189/01 sobre fideicomiso. También se estableció en ese entonces como un incidente de que solamente que era
una ley del fideicomiso y que por lo tanto, si no se había, si no estaba dentro de esos parámetros, tampoco el acreedor podía utilizar lo que era este procedimiento de embargo. Bueno, ya es el más usado y como es el más usado y el más agresivo, entonces vamos a ver cuáles son las pruebas idóneas para este procedimiento de embargo. Pero el procedimiento de embargo, recuerde que da lugar a una actuación administrativa del tribunal. Y usted me dirá, ¿por qué una administración administrativa del tribunal? Le voy a decir por qué. Porque las decisiones que provienen de los embargos son decisiones más que administrativas que otra cosa, aunque tengan el nombre de sentencia, porque el juez lo único que hace es arbitrar. ¿Bien? El juez en el procedimiento de embargo inmobiliario, su única función es verificar la validez y la legalidad del proceso del embargo. Y sobre este aspecto es que versa la prueba idónea en el embargo inmobiliario. Debe verificar, y ahí también versa la prueba idónea en embargo inmobiliario, se debe comprobar la existencia de la deuda y el derecho del acreedor sobre el inmueble, que es un aspecto fundamental para que sea una prueba idónea. Cuando usted demuestre la legalidad del proceso, porque es un proceso muy fino, y la existencia de la deuda y el derecho del acreedor sobre ese inmueble, entonces usted va a tener una prueba idónea y va a tener una decisión favorable en relación a ese embargo, porque tengo que decirle que aunque el juez realice, su función sea verificar, controlar, puede tomar decisiones en ausencia de una parte o decisiones que no le haya pedido ninguna parte. Porque el juez aquí en el embargo inmobiliario es un juez control. Que algunos no lo utilicen, bueno, pero realmente es el que controla el proceso, aunque el deudor no esté presente. Entonces, vamos a ver como prueba idónea dentro del embargo inmobiliario está el título ejecutorio. ¿Con qué yo voy a iniciar mi procedimiento de embargo inmobiliario? Lo puedo hacer con un pagaré notarial. Solamente tengo un pagaré notarial y conforme al 545, obviamente sabemos que es la compulsa de ese pagaré notarial, porque he visto tantas cosas que he visto personas con el original del pagaré notarial para inscribir algún privilegio. Es la primera copia del pagaré o la compulsa. También podemos tener como título ejecutorio una sentencia firme. Después que usted se cansó de ir al tribunal, de mandar el cobro de peso y ve que no en ese momento determinado, no le pudo ejecutar absolutamente nada, un mueble, ya sea dineros, ya sea vehículos, ningún tipo de bien, pero entonces usted se enteró, usted hizo su investigación y determinó que él tiene un inmueble, él tiene una villa en Bávaro. Entonces ahí usted va a decir, no, yo tengo una sentencia firme, obviamente usted recuerde que tiene que ser con la cosa irrevocablemente juzgada, y entonces usted con esa sentencia firme, una certificación de no recurso, del recurso de alzada, entonces usted va a realizar la inscripción de ese embargo. Pero usted sabe que, bueno, vamos con el otro título ejecutorio, que es un certificado de registro de acreedor, cuando usted tiene un contrato de préstamo con garantía hipotecaria y tiene un registro del acreedor.
Entonces, con ese registro de acreedor, usted también utiliza, lo utiliza como título ejecutorio. Cuando le hablaba de la sentencia firme y de la certificación de no recursos, recuerden que tenemos el título, pero vamos al acto procesal inicial. Acto procesal inicial, que es el requerimiento de pago, que lo constituye el mandamiento de pago. Señores, no me digan intimación de pago. Intimación de pago está tipificado para un cobro de precio. Mandamiento de pago, porque el mandamiento de pago tiene sus perfiles propios. Entonces, este mandamiento de pago, recuerde que usted lo va a acompañar del título ejecutorio y lo va a notificar a su deudor y le va a dar un plazo de 15 días para que dentro de esos 15 días, como lo establece, por eso le decía, ay, es un embargo terrible, para que ese mandamiento de pago, si en 15 días no ostempera el deudor, entonces se convierte en embargo inmobiliario. El de derecho común no se convierte en embargo inmobiliario hasta que tú no hacías el proceso de embargo. Recuerden que eran 30 días. Recuerden que ese mandamiento de pago usted tenía vigencia hasta 90 días para iniciar el procedimiento. Y entonces, aquí solamente usted tiene 15 días. Y posteriormente entonces, cuando inscribe el embargo, ya usted inmediatamente fija la, la audiencia de venta. Anteriormente, con el proceso común, usted fijaba la lectura del pliego de condiciones. Esa lectura del pliego de condiciones, recuerdo que el juez no la podía fijar menos de 20 ni más de 40. Entonces, si te fijaban en 39 días, por lo menos, ¿verdad? Tú tenías ese acreedor, definitivamente, ya usted sabe. Entonces, el acta de embargo, ya hablamos del acta de embargo, la certificación de inscripción por ante el registro de título. Usted tiene que tener una certificación como una prueba idónea de que usted inscribió en embargo por ante el registro de título. Entonces tenemos mandamiento de pago, tenemos título ejecutorio, mandamiento de pago, acta de embargo, inscripción y certificación de la inscripción por ante el registro de título. Tenemos como prueba idónea del embargo inmobiliario, tenemos el acta de anuncio de la venta, porque eso es lo que le da la publicidad, y la publicidad en el embargo inmobiliario, en todos los procedimientos que han surgido para el embargo inmobiliario, es una de las piezas cardinales. Pero esta publicación tiene una diferencia a los embargos que le precedieron, y es que en el embargo de derecho común, en el de la 6186, habían dos momentos procesales en que se podía interponer una demanda incidental. Primero, antes de la lectura del pliego, eso fue famoso en los civilistas, y después de la lectura del pliego. Sin embargo, aquí, en el embargo de la 189, exclusivamente, el único incidente que se puede colocar es antes de la venta, porque no tiene lectura del pliego. Entonces, su publicación, su anuncio, su fijación de edicto, porque esta publicación posteriormente se fija el edicto en el mural del tribunal. Otra prueba idónea dentro de este proceso de embargo inmobiliario es la certificación del registro de la propiedad, donde se acredita la titularidad y la existencia de cargas o gravámenes sobre el mismo. ¿Por qué es
súper importante este documento dentro de las pruebas idóneas. Yo quiero saber si alguno de ustedes ejerce embargo inmobiliario y si tiene conocimiento de cuán importante, porque eso es este estatus jurídico o esta certificación es uno de los elementos que más controla el juez en el proceso de embargo inmobiliario. Yo podría decir que el único que controla el juez en el proceso del embargo inmobiliario. Vamos a ver, Máster, a ver si si hacemos algún razonamiento sobre el estatus jurídico. ¿Por qué es tan importante esta prueba en el procedimiento de embargo inmobiliario? Que inclusive es el único documento que pudiera detener este procedimiento de embargo inmobiliario o sobreseer. Mira, estos muchachos están dormidos hoy en máster. 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 Usted también se me durmió. No, estamos aquí, No, estamos aquí. Máster, tenemos mano levantada. Anímense, muchachos. Máster. Adelante, No tenemos- Hamilton. Sí, tenemos dos, Hamilton y Héctor. Adelante, Hamilton. Buenas tardes, buenas tardes. Buenas, buenas. Maestra Hamilton Vázquez de este lado. U- Dígame. uno de los más, yo digo que es uno de los más importantes medios que tiene uno que tiene uno es, o como usted dice que controla el juez, es que esta certificación le da a entender al juez si ese inmueble tiene otro tipo de hipotecas, o sea que nada más no es por la cual se está conociendo la litis. Por eso es que esa es importante y controla más al juez. Cierto. Esa es la prueba, yo creo que esa es la prueba control jurisdiccional, porque esa es la que te va a decir si ese inmueble tiene otros acreedores. Y es tan importante que todos los acreedores sean puestos en causa, porque eso daría lugar, primero, es una de las causas para una nulidad de esa subasta, que no se haya puesto, y uno de los pocos incidentes que tiene el embargo inmobiliario de la 189 es sobre los acreedores inscritos, incluyendo una innovación de la 189, y fue que en los reparos del pliego de condiciones de derecho común y de la 6186, el precio no se reparaba. Y eso fueron uno de los grandes tormentos y por eso una necesidad de una ley que modificara esos aspectos del procedimiento inmobiliario. Porque cuando tú interponías un procedimiento de embargo y tenías una creencia en segundo rango y el del segundo rango iniciaba el procedimiento de embargo inmobiliario, tenía que llamar al del primer rango al proceso de embargo, aunque él no lo haya iniciado. Pero, ¿qué es lo que sucedía? Que el del primer rango, aunque el segundo lo iniciara, era el que cobraba primero. Si tú estabas en un procedimiento inmobiliario de 10 millones de pesos, que el inmueble, tu acreencia era 10 millones de pesos, tú eras acreedor en segundo rango, iniciabas el proceso de embargo inmobiliario, llamabas al proceso al del primer rango. El del primer rango tenía una creencia de 15 millones, pero el inmueble solamente tenía un valor de 22 millones. El que iniciaba el procedimiento se iba a quedar con lo que sobrara después que se cobrara el del primer rango, aún él no lo haya interpuesto. Entonces,
no había ningún tipo de modificación en el precio. También sucedía, y me sucedió a mí de manera particular en San Pedro de Macorís, que había una persona que tenía una hipoteca, había consentido un contrato de préstamo con garantía inmobiliaria, pero esos contratos no lo inscribió. Al no inscribir esos contratos, vino un acreedor con con una obligación más pequeña, con una deuda más pequeña. Cuando ese acreedor, que era en el de segundo rango, con una hipoteca, con una fecha posterior, inclusive, a la primera hipoteca, e inscribió primero. Y no solamente que inscribió primero, al inscribir primero, ¿en qué rango quedó? Registralmente. Vamos a ver, que aquí si yo quisiera hacer como esta actividad, porque esto del procedimiento de embargo inmobiliario es poco comprendido, y siempre he dicho que poco comprendido hasta en la jurisdicción, porque cuando yo estaba en la Cámara Civil, a veces no encontraba quien me supliera por el tema Maestra, del... Hamilton de nuevo. Ajá, te Bueno, escucho. hay que entender que la misma ley establece que wow, se me fue Primero la en el palabra. derecho, primero en el tiempo. No, el primero es derecho, después, porque acuérdense que la ley no es retroactiva. Primero en el derecho, primero en el tiempo. Exacto, porque el que primero registra es el primero que consta de la hipoteca, o sea, el primero que registra, ¿no? Lamentablemente. Y entonces, Exactamente, lamentablemente. o sea, no, como te dice, aunque tenga una fecha posterior, yo fui el primero que registré, o sea, a mí hay que pagarme primero. Ah, es porque, Aunque a mí, aunque sean 5 pesos, como quiera, esos 5 pesos hay que pagar uno primero a mí, y de ahí para allá se reparte todo el que quiera. señores, miren, es muy bonito decirlo, Hamilton, pero mira, yo, de verdad, oye, ¿y qué pasó? Que el del el que tenía un contrato de hipoteca más reciente, inscribió y tenía su inscripción en primer rango. Pues cuando él fue a inscribir su embargo, todavía la persona no había registrado su hipoteca. Obviamente, cuando él inicia su procedimiento de embargo inmobiliario, que busca su certificación de estatus jurídico, obviamente el único gravamen que tiene es el de su hipoteca. ¿Cierto? Quiero. Pero, ¿qué sucede? En registro hay el registro normal y un registro complementario. Cuando se le solicita una certificación de estatus jurídico, la persona que la redacta está en la obligación de buscar en los dos registros. ¿Por qué? Por eso. Y yo se lo desglosé y ahí yo le pude sacar una sentencia gananciosa al registro de títulos, porque yo le dije, muy bien, perfecto. Cuando tú le entregaste esa certificación de estatus jurídico el 10 de junio, por ejemplo, pero mi inscripción es del 9 de junio. Entonces, al momento de tú expedir esta certificación donde tú decías que la única carga que tenía ese inmueble era esta inscripción de embargo inmobiliario, tú me obviaste que ya este contrato de hipoteca ya estaba inscrito. ¿Por qué? Porque entonces no se refleja. Cuando tú vas a la sala de consulta, tú lo buscas y tú no lo ves. Pero en el registro, el que hace la certificación está en la obligación de buscar el registro complementario, que es un registro de lo que se va haciendo día por día, para tú poder estar definitivamente consciente de que tú con relación a ese inmueble no tienes nada. Entonces, Maestra, el registro complementario viene siendo como el historial de ese inmueble. es como si fuera, el registro complementario, como si fuera, ¿cómo que le dice? La tripa de ese.
Exacto, la génesis, desde el inicio hasta donde Exactamente. Entonces, está. hasta donde, entonces tú no me puedes expedir una certificación sin antes tú ir a ver, porque es como si tú tuvieras un depósito en tránsito. No lo ha Perfecto. sacado, no lo ha subido al sistema. Por eso muchas personas en algunas ocasiones van a registro de título y van a sala de consulta y tú ves y tú dices, no, pero no tiene nada, está limpio. Y cuando tú solicitas la certificación, ahí la certificación te aparece con que tiene algún gravamen y tú dices, pero yo vine ayer y lo vi ahí, ese gravamen es de antes de ayer o de hace una semana, era porque no había subido al sistema. Así que ya usted sabe, para cuando usted vaya, este es un truquito que tiene Eso, maestra, es una información, por ejemplo, para mí es muy importante. ¿Por qué? Porque yo no me sabía esa técnica. ¿Qué sucede? Que cuando Sí. un cliente vaya a mi oficina, yo no le voy a solicitar una certificación tal cual. Yo voy a registro y solicito una certificación más profunda, lo cual me dé a mí una garantía del Exactamente. inmueble, de que ese inmueble no tiene Toda, ningún agravante. exactamente. Por eso que yo le digo que debe ser presencial. Hamilton, acuérdate, porque tú sabes la cuestión. Entonces, eh, esto con relación a la certificación de Estado. Entonces, ¿cuál es la intervención del juez? ¿Cuál es la fiscalización del juez en este momento? Que esta certificación esté ahí porque eso es lo que te va a decir cuáles son tus acreedores y que esos acreedores tienen que ponerse en causa. Esa es la única parte que el juez puede decir, está sobreseído hasta que usted me traiga, inclusive en el de la 189, hasta que usted me traiga la certificación o el estatus jurídico, la certificación de cargas, que es un estatus pero muchísimo más completo. Entonces, eso es uno de los documentos bases, porque hay muchos procesos de embargo inmobiliario que han solapado a los acreedores. Y solapar a un acreedor, aunque usted no lo crea, usted ganará un tiempo, usted se adjudicará el inmueble, pero al final nunca podrá tener el disfrute de ese inmueble hasta tanto las cuestiones que tienen que ver con las demandas en nulidad sean resueltas, porque no hay forma. Esa es una de las causas por las que se puede demandar la nulidad del embargo inmobiliario. Ahora, ¿qué le decía? Ustedes recuerdan que la ley 180 nosotros teníamos en la de derecho común y en la 6186 la demanda en nulidad de embargo, de la demanda en nulidad de la sentencia de adjudicación. Y eso se hacía en el tribunal de primera instancia. Era como, por eso le decía que la sentencia de una subasta era un acto administrativo que no iba a la corte, no se recurría por ante la corte, sino que lo que se hacía era, o lo que se hace, porque todavía hay quizás alguna persona que utilice el embargo inmobiliario de derecho común, lo que se hace, y el de la 6186, el recurso admisible era la nulidad por la vía principal, la nulidad de la sentencia del embargo inmobiliario, y se hacía o se hace, perdón, porque es que ya eso está tan en desuso, se hace por el tribunal de primera instancia, por la Cámara Civil. El juez tiene 10 opciones, 10 circunstancias por las que puede ordenar la nulidad de una sentencia de adjudicación. Ahora bien, solamente existía jurisprudencialmente la posibilidad de recurrir por ante la Corte de Apelación si en la audiencia de venta las partes tenían algún tipo de litigio el día de la audiencia de la venta, no por demandas incidentales, sino un deudor
que el día del proceso de embargo inmobiliario nunca había ido, no había demandado incidental, no tenía conocimiento, lo prueba que no tenía conocimiento, y entonces, porque no es que del que te depositan, del que te notifican los actos y tú no lo quieres tomar, o viene y se lo rompe el alguacil, o le dice, ya tú sabes qué. Entonces, si tú probabas que esa actuación nunca te llegó, que no te llegó un mandamiento, que no te llegó nada, que tú no vivías ahí en esa casa, que tú solamente te llega el día de la publicación, que tú por casualidad viste en un periódico, pero mira, me están embargando mi inmueble. Entonces, ese día de la venta, que ya había pasado inclusive la lectura del pliego de condiciones, tú ibas al tribunal y subías y daba tus calidades por el deudor. Yo siempre tenía la costumbre que cuando yo veía que subía un abogado por el deudor, yo me quedaba siempre así mirando para el otro lado, como que él no estaba ahí. Cuando yo le daba la oportunidad para decir sus calidades, yo le decía, doctor, vino a pagar porque el deudor aquí nada más tiene una sola oportunidad de venir a pagar. Entonces, pero si te prueban de manera efectiva que no tuvo conocimiento en el proceso de embargo inmobiliario, se arma una cuestión ahí el día de la audiencia de la venta, que va a terminar definitivamente solamente con una provocación para una apelación, porque ya el día de la venta, a menos que no sea un procedimiento que creo que fue el único que vi allá en La Vega, que era de una sucesión, que los datos nunca le llegaron a la persona, porque la persona obviamente murió, ¿verdad? No le iban a llegar. Entonces, cuando llegó ya la fecha, la citación para la venta, o le llegaba a la persona y él lo escondía, y la persona murió, y cuando no se le llegó la fecha de la venta, le llegó a los sucesores y ellos se presentaron. Este es el único incidente, y recuerdo que el tío lo decía, que da sobreseimiento de la audiencia de la venta en pública subasta. Pero además, por demás, ya las personas ya a veces cuando querían realmente, no querían perder el inmueble, como última oportunidad, el abogado iba y al final tú tenías que rechazarle todo y proceder a la venta, pero ya se han suscitado cuestiones controvertidas en esa acta de audiencia, entonces esa es la única posibilidad, es como el palo del ahogado, esa es la única oportunidad donde esta sentencia era recurrible por ante la Corte de Apelación. Entonces, ¿cuál es la novedad también de la 189? ¿Por qué es un embargo tan agresivo? Porque la 189 nos salta el paso del TCA, como digo yo, y es que nos salta una jurisdicción. Entonces, el legislador entendió que no le podía abrir la posibilidad de la demanda de nulidad por la vía principal, sino que tenía que saltar ese paso y enviarlo a la Suprema Corte de Justicia. Con la ley de casación se quedó igual. Entonces, el plazo para recurrir en ese momento, por ser una ley sectorial, eran de 15 días después de la notificación. O sea, tú siempre estás como pendiente a un plazo procesal de materia civil para un recurso como ese de 30 días por lo menos. Al tener 15 días desde que te notificaban esa decisión, que tú realmente estás en una situación, señores, un embargo es algo devastador, un embargo inmobiliario. Y, por jurisprudencia, podríamos decir que el 50%, para no ser grotesca, de esos recursos de casación eran declarados inadmisibles, porque el plazo realmente nunca se satisface. Eso es con relación a la 189. Si tienen preguntas sobre esto, entonces, pero Lucía, hoy yo creo como que están dormidos. ¿O seré yo que estoy dormida?
No, que va, lo que pasa es que estamos escuchando todo y fortaleciéndonos en el conocimiento. Estamos muy atentos a todo lo que usted dice, porque una gama de conocimiento vertida en una sola mujer incansable. Tú sabes que yo tuve la gran oportunidad, yo digo que tuve una gran oportunidad y es que ya a los 16 años que inicié dentro del sistema judicial, mi primera designación iba a ser en el Tribunal de Tierra, pero no había cabida. Y entonces me prestaron para era el magistrado para la séptima Cámara Penal, donde estaba el magistrado Severino, y posteriormente agoté un ciclo y de algunos 8 o 9 meses me enviaron a la Cámara Civil. Entonces, al tener tanto tiempo y había una playa de grandes civilistas en esa oportunidad, doña Margarita Tavares, don Froilán, el doctor Altañán Pérez Méndez, el doctor Pina Acevedo. Entonces, había una playa, Menelo Núñez, que fue uno de los grandes incidentalistas de este país. Había muchas oficinas que ejercían derecho civil y yo estaba en la primera Cámara Civil, que era la que abarcaba toda el área productiva y toda el área de la alta economía en el Distrito Nacional. Entonces tuve oportunidad de poder tener mucho contacto con el derecho civil, además de que duré 16 años ahí, hasta que fui la secretaria titular y posteriormente, o sea, tuve la oportunidad de estar con muchos jueces y pude absolver realmente, porque realmente era una pasión, era en una máquina mecánica, una Olimpia, una Olivetti, y a mí me asignaban hasta 100 sentencias por mes. Entonces yo tuve la facilidad, o sea, quería aprender, porque imagínate, uno lo único que tenía era el deseo de aprender, Lucía, porque imagínate las condiciones. Entonces yo iba a la universidad y trabajaba en el tribunal y en la tarde entonces trabajaba en el Museo de Duarte. De ahí tuve la oportunidad también de conocer a una eminencia de las letras, a una eminencia de la don Fabio, que fue canciller de la República. Entonces tú vas absorbiendo, porque es lo único que uno tenía, las oportunidades, Lucía, porque unos padres que eran humildes económicamente, tú sabes que uno lo que tuvo que hacer, tú sabes que uno tuvo que hacer, tú sabes lo que uno tuvo que hacer para uno. Entonces, ha sido el derecho civil siempre mi pasión. Y recuerdo ya, para darle paso a las preguntas, que cuando inicié en el colegio, cuando ustedes me dieron la oportunidad, la primera vez fue en el Conde y recuerdo que yo dije, Dios mío, ¿qué voy a hacer hoy? Porque era mi primera clase. Y en el Conde tuvieron que abrir las puertas. ¿Tú te acuerdas que era grandísimo ese espacio? Abrieron las puertas porque había gente hasta afuera. Y llegó una chica y dijo, oh, pero ¿y ella no es penalista? Y al final de ese diplomado ella me dijo, no, es increíble, porque realmente dentro de todo, tú sabes, es la pasión de uno. Entonces, en el camino uno fue aprendiendo otras cosas y siempre uno trata de ver qué más uno puede dar, porque eso yo creo que es el objetivo. Yo escucho aquí ahora en Romana que fuera de lo que puedan decir, tú sabes que a mí no me lisonjean. Dice, ella nos vino a enseñar, porque mi misión no es estar ahí en un tribunal, mi misión es enseñarlos a ellos, que ellos tengan una comunidad jurídica fortalecida y que puedan salir a otra jurisdicción y que puedan decir, wow, oye, es de la jurisdicción de la Romana, está formado, sabe interrogar, sabe contrainterrogar, o sea, sabe llevar una medida de coerción. Entonces, realmente eso es importante. Así que Tenemos varias invitaciones en virtud de que la gran mayoría del miércoles que se conectaron 300 y pico de abogados. Ayer no pudimos porque
pero ya hoy estamos aquí, quieren de manera presencial porque realmente está muy interesante. Y queremos de manera presencial, pero también en Pedernales tenemos ciertas demandas en materia civil, muchas. Realmente vamos a considerar ese tema con usted. Nosotros, el interés de nosotros que la Escuela Nacional del Abogado llegue a la línea fronteriza como siempre ha estado. Claro, como siempre, claro. Y aunque estamos atravesando por esta situación de recursos, que solamente de recursos, no hemos mantenido a unos niveles nacional e internacional con los congresos, Claro. bueno, a través de usted, Sí. ilustre Sí. amiga, que hemos puesto a nivel internacional, pues la Claro. escuela ha ido avanzando en esta gestión de Trajano Potentini, que entiendo que está fijando un hito en la historia del Colegio de Abogados de la República Dominicana. Y vamos por más. ¿Por qué vamos por más? Vamos por la maestría, vamos por los intercambios Sí, internacionales. Entendemos que le debemos demasiado a la clase jurídica, más en este Claro. año y 6 meses que se ha mantenido con nosotros también, dándonos ese espaldarazo y cómo no reconocerlo. El trabajo que han venido haciendo los presidentes excepcionales como Jenny Castillo, Cristina Batista en Santiago, Danilo Monción con su asociación de abogados, Cotuí con Natanael Suazo, David Rodríguez Villaltagracia, Néstor Upía, que no ha detenido realmente Sí. la plataforma educativa allá en Atomayor. Han hecho un grandioso trabajo y también, Sí. incluso en una línea fronteriza en Santiago Rodríguez, tenemos realmente ese Sí. el regidor de nosotros, pero también es Sí. que se ha mantenido también en línea fronteriza, aún Sí. trabajando Sí. para No. la nacional. Siempre me dice de que cada vez, perdón que te interrumpa, cada vez que él ve que estamos en plataforma, me dice, te quedó bonito, ¿cuándo es que viene el mío? Digo, pero tú siempre entras a todos, porque él siempre está, realmente, siempre ha seguido firme, realmente. Siempre está Iván firme. Durán en Jarabacoa, que hemos estado mucho tiempo dando viajes a Jarabacoa, o sea, un grupo de gremialistas que ha dicho y se ha mantenido todo el Sí. tiempo en la vanguardia del conocimiento y aparte de eso, en la plataforma de la Ruta del Conocimiento, que ha llegado a nivel nacional. Nosotros estamos orgullosos porque todo esto realmente lo ha autorizado el doctor Trajano Potentini y que donde él se encuentre, que está fuera del país en estos momentos, sé que se siente orgulloso de nosotros como equipo y como junta directiva nacional y también por el cuerpo docente de la Escuela Nacional del Abogado, que es de un nivel muy avanzado. Estamos en los 5.0, como dice el sensei Duarte. Sí. Muy bien, Aló, ¿me escucha, gracias. maestra? Sí, yo lo escucho muy bien. Estamos encantados con su clase. No es realmente una pregunta, sino que queremos que eso te lo dé en forma de diplomado y queremos que lo dé presencial, ya que para nosotros ha sido de mucha ayuda. Yo estaba en la clase pasada y estoy en esta también. Y realmente estoy muy emocionado porque he aprendido muchas cosas nuevas. Presencial se aprende más. Sí, estamos en conversaciones para darlo presencial. Estamos en conversaciones para eso. Porque Eh, la pregunta, porque acuérdense que era hasta las 7. No vamos a extender hasta las sí, 11 de la noche, no se preocupe, sí, pero sí, no se preocupe, Lucía, no se preocupe, que esto está muy bueno. ¿Qué quieres? Tú quieres ser jueza civil. Tú sabes que para ser juez, déjame ver, no recuerdo si fue desde el 2000, yo creo que la primera promoción estuvo como en el 2000, algo así. Hay que participar en el concurso de la Escuela Nacional de la Judicatura. Es un concurso de conocimiento y de actitudes y si supera todas las etapas del concurso, entonces entras a una formación de 2 años. Y así es que puedes ser juez. Ya no,
Anteriormente, antes a la formación de la escuela judicial, la escogencia era de otra forma, pero ya es por concurso y es una formación integral. Ahora, mira, en cualquier área del derecho que tú te desempeñes, lo único que tienes que tratar es de siempre esforzarte más de lo que te tienes que esforzar. Esto es esfuerzo y dedicación. Y deseo de hacerlo bien. Eh, yo entiendo que es así. Yo inicié esta presentación y ustedes la pueden ver. El derecho se transforma constantemente. Si no sigues sus pasos, será cada día un poco menos abogado. Eduardo Couture. Entonces, yo creo que esto es dedicación y pasión. Tú defender a tu cliente como si te estuviera defendiendo tú. Entonces, tú defiendes a tu cliente hasta donde tú te defiendas a ti mismo. Yo creo que eso es importante, importante de verdad. Y eso es una motivación de alguien que mm, ha sido motivada realmente yo digo que más por el conocimiento, sino por compartir su conocimiento, o sea, lo poco que tengo. Es así. Vamos, Máster. Si Sí, le quedó, tenemos a Marisa Pérez Medrano. ok, Marisa, aquí estamos. Te escucho, Marisa. Marisa, te escucho. Adelante, Marisa, ¿puede abrir el micrófono? Bueno, entonces, ¿quién tiene Hamilton Vázquez? Allá abrió Marisa. Ajá, Marisa, le Y escucho. cerró otra vez. Adelante, Marisa. Marisa, le escucho. No sé qué pasa con el micrófono. Buenas noches. Yo le escucho, mi amor. Buenas, Perfecto. Buenas noches, bendiciones para todos. gracias. Primeramente quiero darle las gracias a las magistradas por tan valioso curso. Uno de ellos porque ya van varios. Entonces, mm, los conocimientos adquiridos son muy importantes y siempre estamos, como dicen, con el oído bien atento para aprender más de ustedes. Esa es una. La otra es, usted dijo ahorita, magistrada, que aquí en Pedernales, soy de Pedernales, Wow. van a dar los cursos presenciales. Lucía expresó una Sí, solicitud. sí, Lucía fue, perdón. Si Lucía expresó una solicitud, ya tendríamos que esperar la directriz de Lucía. Nosotros habíamos estado en una jornada hace un tiempo en Barahona y Pedernales. Inclusive recuerdo que siempre que hacíamos la jornada en Barahona, subía Pedernales y Maní, subía Neiva. Yo de manera particular iba a Neiva, pero también nosotros estuvimos, no sé si tú pudiste estar en esa oportunidad, en un diplomado de la zona sur, que era Azua, Barahona, Pedernales, Jimaní y Neiva. No sé si esa vez, pero tendríamos que esperar la directriz de Lucía. Tú le puedes escribir, Lucía siempre está accesible. Ella sabe que, aunque estoy un poquito distanciada ya de la ciudad, pero sabe que es mi zona porque yo soy de Cabral. Y entonces ella sabe que si me dice, mira, vamos a coordinar un día para Pedernales, ella sabe que yo lo haría con, no Muy sé otro, bien, pero muy bien. ella sabe que yo lo hago con gusto. Serán bienvenidas, Tenemos magistradas. que coordinar. Así que eso Bien, lo coordina con gracias, doña magistrada. Lucía. Sí, Gracias. sí. Máster. Sí, tenemos a Hamilton. Adelante, Hamilton. Y luego tenemos a Héctor Regalado. Ay, Vamos, Hamilton. adelante, Hamilton. A Hamilton parece que se le quedó la mano levantada. Fue.
Vamos con la otra persona, Máster. ¿Me escucha Sí. ahora, maestra? Ah, te escucho, sí, sí. Pues bien, yo le Ahora decía que yo levanté la mano para exhortarles a cada uno de nuestros colegas y hermanos que sigamos siempre apoyando al colegio, que es la casa de nosotros, es nuestro hogar. Estas actividades, estos talleres que estamos dando ahora, que Lucía se está esforzando conjuntamente con cada uno de los participantes, de los profesores que están en plataforma presencial, es un esfuerzo que se está haciendo extrahumanitario para la enseñanza de cada uno de nosotros. Le digo, maestra, que yo en los diplomados que yo he coordinado allá en el colegio, las especialidades, yo he adquirido bastante conocimiento que me han sido muy fructíferos económicamente. O sea, claro. vamos a ponernos en esto, señores, que maestros como la profesora Margarita Cristo tienen mucho conocimiento, hay que exprimirlo como una esponja porque tienen mucho conocimiento. Y para adelante que somos muchos, ¿eh? Y con nosotros nadie puede, solo Dios. Solo Dios. Eso es así, Hamilton. Gracias. Tú no te enfrías ni que te enfríes. Pero gracias. Vamos a continuar, Máster. Sí, tenemos a Héctor Regalado. Héctor, a tu orden. Buenas tardes, magistrada, Cristo, maestra, a Maestra, me gusta. Lucía, Héctor Regalado de aquí de Nagua. Tengo dos preguntas y es Adelante. en virtud de que si es en los embargos inmobiliarios, cualquiera de las tres modalidades que hay, siempre se Sí. dice que se debe notificar al deudor el título en virtud del cual se está embargando. Cierto. Entonces, yo he visto embargo que solamente notifican el certificado de acreedores. La pregunta es si el certificado de acreedores sustituye el título en virtud del cual se está embargando. No, claro que no lo sustituye. Claro que no lo sustituye. Tú sabes la modalidad del depósito, por ante el registro de título, que tú sabes que te resguardan el original, cuando tú haces la inscripción, resguardan el original, pero lo que te habla la norma es que el título por el cual se hace el embargo debe de ir en cabeza de acta. Se debe notificar el título. El registro del acreedor no sustituye el título ejecutorio, porque el título ejecutorio no es el registro del acreedor. Porque el registro del acreedor se expide por la inscripción del embargo, por eso no es el título. Entonces yo Ese no es el le título. manifestaba eso a un colega, digo, no, porque tiene un embargo, digo, certificado de acreedores no puede sustituir el título, porque con el título que uno sabe la condición en la cual se hizo el préstamo y toda esa parte, el certificado de acreedores no indica nada de eso, que por ciento de interés, no indica el término, no indica nada. Exacto, porque recuerda, por ejemplo, y eso sería una forma de tú de demandar la nulidad de este procedimiento de embargo. Acuérdate también, ya me dijiste acuérdate también que en los dos embargos, el de derecho común y el de la 6186, tú puedes demandar, que no puede en la 189, demandar la nulidad por la vía principal. Pero esa nulidad por la vía principal solamente es cuando tú demanda el título por el cual, cuando tú cuestionas el título por el cual se hace el procedimiento de embargo. Entonces, si tú tienes la oportunidad de demandar el título, de cuestionar el título por el cual te inscribió ese embargo, la razonabilidad y la lógica lo que te dice es que ese embargo debe de ir acompañado del título ejecutorio, porque eso es lo que tú cuestionas. E inclusive, si tú logras en una demanda principal desvirtuar ese título ejecutorio, ya el embargante no tiene embargo.
Entonces es una pieza principal. Y yo creo, y lo dije ya al inicio, el mandamiento de pago debe de ser acompañado del título ejecutorio por el cual se está realizando el embargo. ¿Tú sabes quiénes hacen muchísimo eso? Las asociaciones de ahorros y préstamos, que lo que nos notifican es el registro del acreedor hipotecario. Pero tú estás muy bien. Tú La otra, puedes pre- tener... Sí. la otra pregunta, magistrada, es si la sentencia de adjudicación, si se puede apelar, si hay o no incidente. Yo te hablaba que en la 189 no, pero de derecho común en la 6186, yo expliqué de manera extensa cuándo se apelaba. Y yo puse inclusive un ejemplo cuándo se apelaba. Solamente se puede apelar cuando el día de la subasta, se presenten incidentes que el juez tiene que decidir sobre él en la audiencia de la subasta. Esa es la única oportunidad con que la 61, porque la 189 tiene una parte. Y ahí si yo hubiese sabido que teníamos un poquito más de margen, hubiese hablado sobre el incidente del embargo inmobiliario. Perdón, sí, sobre el incidente del embargo inmobiliario de la 189, que es el que más se usa ya. Porque en ese no, pero en los otros dos, sí, esas eventualidades se pueden dar. El día de la venta, yo puse inclusive ejemplo, que cuando iban a la Cámara Civil, que yo solamente miraba para donde estaba el acreedor y si veía que estaba el deudor, lo miraba con el rabo del ojo. Y cuando él decía, magistrado, yo estoy aquí, yo decía, perdón, vino a pagar. Porque el deudor solamente en la audiencia de venta nada más tiene una oportunidad, tiene que ir a pagar. Entonces, si había algún cuestionamiento serio, porque si no lo bajaba, como si nada. Si había un cuestionamiento serio y había una discusión seria, entonces yo le daba la oportunidad y si tenía que, obviamente que ya en la audiencia de la venta tú tienes que decidir ahí. Me reservo el fallo. Hay que decidirlo ahí. Entonces tú lo decides ahí. Y esas decisiones, obviamente, eso siempre va a terminar, como yo dije ahorita, va a terminar en la venta. Pero tiene una ventaja, y yo sé que lo hacían, con la ventaja de poder recurrir en apelación, porque mientras tanto, cuanto apelate o cuanto devolutio, tú ibas a tener esa decisión de la subasta sin ejecutar. Pero sí, Ok, magistrada, gracias. siempre querido. El tema que dificulta la situación de la 189 es que tú sabes que dije que se salta un paso. Entonces, al saltarse un paso y es una instancia realmente, para que más o menos desfocosamente me entiendan. Al saltarse una instancia, se va a la Suprema, establece que las únicas circunstancias en las cuales la decisión de una subasta de la ley 189 se puede declarar la nulidad de la misma en el recurso de casación, que es un recurso de casación estilo jurisdicción, que la única forma es que en la subasta el juez haya incurrido en algún error. O sea, que son poquísimos los casos también de que se pueda declarar la nulidad con la ley 189. Esto fue para eso. Ya ustedes saben. Entonces, déjame ver. Apuntar. Si no tengo más preguntas, voy a hacer unas puntualizaciones, máster. ¿Le parece? No hay más mano ya. Ok, pues entonces voy a hacer unas puntualizaciones para concluir con esto. Miren, las pruebas en materia civil, lo que se busca con ella es demostrar la verdad de los hechos y el objetivo principal es
convencer al juzgador sobre la existencia o inexistencia de los hechos controvertidos. Métanse esa palabra porque definitivamente le va a servir de mucho, señores. Los únicos hechos que se prueban son los hechos controvertidos. O sea, hay hechos que no hay para qué probar, que las partes la dan como buena y válida, y el único cuestionamiento del demandado, eso es lo que se prueba. Y de manera inversa. Como prueba en materia civil tenemos la documental, el juramento, la confesión de parte y la testimonial. Acuérdense que el juramento es un juramento decisorio. Es el de juro decir la verdad. Hablamos de la carga de la prueba y la valoración, el principio dispositivo. La carga de la prueba, acuérdense que según tenemos las reglas del 1315, no es solamente el que va a justicia, el demandante el que tiene que probar. El demandado tiene que probar los hechos controvertidos. Usted dice que, bueno, yo voy para que usted me pague. Usted dice que no, pero yo te pague, me tiene que probar ese hecho. El principio dispositivo dice que el juez debe fallar conforme a las pretensiones de las partes y a lo que hayan probado. La prueba idónea dice que tiene que ser una prueba pertinente, conducente, para acreditar un hecho en un proceso judicial. Una prueba que no solo guarda relación con el objeto del proceso, sino que también es apta para generar convicción en el juez sobre la verdad o la falsedad de un hecho. Los hechos falsos se prueban, ¿eh? Debe tener pertinencia, conducencia y eficiencia. La prueba debe ser pertinente, debe conducir al juez a establecer la postura de alguna de las partes y debe ser eficiente. Ahí decía, solo se prueba lo controvertido, solo se requiere probar aquellos hechos que son disputados o negados por las partes. Los hechos que son admitidos o cuestionados por ambas partes no tienen que ser probados. Vimos cómo probamos un cobro de peso, un embargo retentivo, una hipoteca judicial y un embargo inmobiliario. Recuerden que en materia de cobro de peso, la prueba por excelencia es la prueba por escrita. El 1341 del Código Civil establece los supuestos que las obligaciones que exceden de 30 pesos deben ser probados por un documento. Y ahí tenemos una excepción en materia civil, porque tenemos la excepción del cobro de peso en materia comercial. Y recuerden que le puse el ejemplo de Constanza, que por ejemplo en Constanza, así como en otras localidades, en localidades agrícolas de producción, se hace mucho negocio, como decimos, verbal, como decimos, de boca. Yo le entrego tal cosecha, usted me entrega tanto cuarto, que es lo que ellos dicen. Entonces, se suscitan muchas situaciones y definitivamente debe existir una forma de probar. Entonces, el derecho comercial te habla de testimonio. Hay una sentencia maravillosa que es de la Cámara Civil que originó, es de la Suprema, pero se originó en la Cámara Civil de Monseñor Noel, un proceso del 1341, y usted dice, oye, sí, es verdad, es la prueba por excelencia, y eso fue en materia civil. Si bien es cierto que la prueba civil por excelencia es la preconstituida, óyete, pero se probaron unos hechos de manera verbal, con testimonio y con otros tipos de pruebas, y entonces definitivamente, o sea, ¿cómo tú vas a despojar a ese demandante de una acción que logró probártela, que no sea la prueba tasada del derecho civil? Es interesante, si la encuentro, se la mando al grupo. Y la diapositiva, me parece que el máster la mandó al grupo de la semana pasada, él la va a subir también a este grupo. Ahí hay una situación, porque vimos tanto la demanda en cobro de peso como el embargo retentivo, y establecimos una diferencia, que en el cobro de peso el crédito tiene que ser cierto, líquido y exigible, mientras que en el embargo retentivo, en la primera fase del embargo retentivo,
entonces solamente debe ser cierto y líquido, pero no exigible. Porque ahí hay un temor del acreedor de que el deudor le va a disipar todos los bienes y entonces acude al juez de primera instancia. A ustedes no les gusta acudir al juez de primera instancia, señores, pero eso es una garantía de evaluar la certeza y la liquidez de ese crédito y poderle dar un auto para que ustedes no embarguen. Señores, no vayan a cojan facturita y notifíquenselo al banco. Entonces van a tener un revés que no va a tener utilidad para usted, porque lo que usted va a hacer es que van a ir donde el juez presidente, le van a demandar el referimiento y definitivamente ese embargo se lo van a suspender. Entonces, para que usted haga las cosas bien hechas, vaya donde el juez de primera instancia y pruébele que esa persona está disipando esos bienes, que definitivamente usted tiene temor, que ese crédito está en peligro, pruébeselo y busque un auto para que usted tenga la certeza de que usted pueda seguir más adelante. Vimos las pruebas idóneas en la hipoteca judicial provisional. Le expliqué porque ya el tema de la hipoteca judicial provisional ya no es un tema muy usado y es por el tiempo y la pérdida de este procedimiento que entra 2 veces a la jurisdicción, que puede entrar con la demanda principal, que sería el cobro, y la hipoteca judicial provisional, que sería el accesorio. Y entonces es muy tortuoso porque hay que esperar que la sentencia se afirme para inscribir la hipoteca y después volver al tribunal para validar la hipoteca y después entonces volver al tribunal para que la hipoteca sea ejecutoria. Y por eso se entró en desuso. Ahí tenemos cuáles son las pruebas idóneas en el embargo inmobiliario, ya en el proceso de la validez. Y esas pruebas idóneas se deducen del proceso mismo, que se haya notificado el embargo, que se haya denunciado, que se haya citado, que la demanda en validez esté dentro del plazo de la presentación y que esa demanda, si proviene que debe provenir entonces en ese momento de un acto del juez, que no exceda los 60 días, que es el plazo para demandar la validez. Ahí, en esa validez pago retentivo, todo lo que tiene que ver con esa prueba idónea va a depender del procedimiento en sí. La contrademanda, la declaración afirmativa, sobre el título ejecutorio que debe ser válido y sobre el acta de embargo y sobre el tercero embargado. Hablé de la fotocopia y dicen que las fotocopias, una de las sentencias de principio de la Suprema Corte de Justicia del 2024, está en el boletín 1128, en la PP 152 a la 159, que es siempre de mucha utilidad. Siempre de mucha utilidad esto, porque me cuestionan siempre mucho sobre la fotocopia. Y dice, las fotocopias por sí solas no constituyen una prueba idónea, para el que me preguntaba, pero su presentación no impide que los jueces del fondo aprecien su contenido al unir dicho examen a otros elementos de juicio presentes en el caso sometido a su escrutinio, deduciendo las consecuencias pertinentes. Señor, porque si yo dije que usted y yo hicimos un contrato y que yo lo que tengo una fotocopia del contrato, pero yo voy, como le expliqué ese día, solicito una certificación de la superintendencia de banco y veo que horas después que yo dije que le entregué ese contrato, que lo establecí con un testigo, entonces vemos que ese dinero usted lo depositó y yo dije, no, mire, mi compadre me dijo que se lo iba a mandar María Pérez y cuando vamos el dinero lo tiene María Pérez. O sea, tú vas a deducir en algunas ocasiones, y esto es como hasta jocoso, me pasan un documento que no está, por ejemplo, en materia penal usted sabe por la oralidad, y me dicen, mire, pero que tenemos otra medida de coerción que fue dictada, y no, pero eso no está en el expediente, pero yo hago así, miro. Y como que tú, entonces tú vienes y como que tú dices en principio, no es una prueba idónea, pero te lleva a otra prueba para tener el convencimiento.
Así que eso es súper importante. Además, recuerden que las que no son cuestionadas son aceptadas. Yo debo de encontrar, voy a ver si también encuentro una jurisprudencia de que creo que leí en alguna vez que establecía eso mismo, que si usted no cuesta, pero usted no lo cuestionó, entonces usted no lo cuestionó, y eso es que lo no controvertido no se prueba, entonces eso no estuvo controvertido y entonces usted se quedó callado y yo cogí la demanda. Entonces, en responsabilidad civil, eso es como para un diplomado. La prueba idónea se refiere a los medios de prueba que permiten demostrar los elementos esenciales para establecer la responsabilidad de una parte, el daño, la acción u omisión del presunto responsable y el nexo causal entre ambos. Daño, acción, omisión. Importantísimo, yo le explicaba que muchas veces en esas demandas en responsabilidad tenemos la prueba idónea para establecer la falta. Y tengo sentencias bellísimas de La Vega donde yo establecía, oh, usted me estableció la falta, pero no me estableció el daño. O sea, no me probó la prueba, no me depositó la prueba idónea donde usted me probó el daño. Ah, mire, pasó y pero no me probó el daño. Entonces, si no me probaste el daño, no hay un nexo causal entre la falta y el daño. Y eso queda un rechazo de la demanda. Porque no te puedo indemnizar. Y hay una sentencia que sí, eso tendría que buscarla, donde yo establecí. Mira, me probaste la falta, me probaste el daño, pero no me depositaste la prueba para cuantificar el daño, porque ese era un daño material solamente. Entonces, sí, yo te voy a coger tu demanda, pero tú tienes que hacerlo, cuantificarlo por estado, porque yo, de verdad, hubo una falta, hubo un daño. Liquidarlo por estado, pero no te lo puedo liquidar, o sea, yo no puedo decir a cuánto asciende, porque tú no me probaste, no me presentaste la prueba de la indemnización, del daño a reparar. Son teorías muy bonitas. Aquí la prueba es más graciosa, porque aquí en responsabilidad civil, para que ustedes vean, o sea, cómo dentro del mismo derecho civil, para cada demanda hay una prueba distinta idónea. Eso era lo que queríamos significar para ustedes. Y entonces está la prueba documental, la testimonial, la pericial, la prueba de impresión judicial y las presunciones. La prueba testimonial en materia de responsabilidad civil es súper buena y combinada con la prueba pericial. La inspección judicial también es súper buena en materia de responsabilidad civil. Y como hoy iniciamos con la partición, yo creo que esta parte ya no vamos a verla. Terminamos con el embargo inmobiliario. Voy entonces en un momento a buscarle la sentencia de materia comercial de la prueba testimonial. Y ¿qué más le dije? Tenía otra, hay otra de la fotocopia de la Suprema donde establece que si usted no la cuestionó, entonces la da como buena y válida. Yo creo que hoy hemos terminado un poquito más despacio, nos hemos detenido. Vamos a seguir en esta plataforma digital educativa, Ruta del Conocimiento. Vamos a seguir viendo temas que sean de todos los temas que vemos aquí con todos los docentes.
son de muchísima utilidad. Últimamente nosotros hemos trabajado con ustedes leyes especiales. Hay una ley, hay un tema especial que le había dicho antes de mi regreso en plena clase, le dije en Barranquilla, le dije a Lucía, vamos a ver este tema y bingo, tenemos una modificación de esa ley de antes de ayer, de la Cámara de Diputados. Entonces, lo veríamos más adelante. Fue de mucho placer para mí enviarle unas medidas de coerción sobre ley de electricidad y unas solicitudes. Ahí tengo, le decía que tengo, que he dictado yo, porque esas no eran mías, pero todavía están en una etapa en que no se pueden socializar. Ya cuando vuelva a conocer una medida que ya sea pública, entonces se la socializa. Y bueno, creo que ya